libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Ustedes me recordarán por Morir de amor, violencia conyugal en la Nueva Granada, siglos XVI a XIX, por Ni calladas ni sumisas, transgresión femenina en Colombia, siglos XVII a XX, y recientemente por Historia de Colombia, lo que necesitas saber. 3 libros en los que he participado y de los cuales les dejo los enlaces de compra en la cajita de descripción. También los consiguen en las principales librerías de Colombia. Mi don es la comunicación y mi misión sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Son variados los hechos históricos que ante la falta de fuentes han sido construidos y reconstruidos a partir de la ficción, dejando para la posteridad versiones fantasiosas que luego, a fuerza de repetirse una y otra vez, cobran el estatus de verdad. El conflicto colombo-peruano por Leticia entre 1932 y 1933, del que se dijo en su momento había causado la arremetida de 300 invasores comunistas al territorio colombiano, es un ejemplo de ello. Según el boca oreja, detrás del hecho estaban algunos hombres peruanos como el alférez Juan Francisco La Rosa, los administradores de la Hacienda La Victoria, Isidro Ruiz y Jorge Giles, y los ingenieros Óscar Ordóñez y Burga Cisneros. ¿Los motivos de su violento ingreso a Leticia? Según los medios y los lugareños, fueron la venta fracasada de la hacienda, un amor desventurado y el ocaso de la Casa Arana, importante industria cauchera del Perú. ¿Quiénes eran? ¿Qué cantidad componía realmente dicho grupo y qué tanto impacto tuvo la confrontación? Las respuestas le tomaron al autor del libro que reseñamos hoy años de inmersión en los documentos de la Biblioteca del Museo Militar de Bogotá y de los Archivos General de la Nación, Central del Cauca, Central del Ministerio de Defensa, General de las Fuerzas Armadas, de la Escuela Militar de Cadetes, del Congreso de la República y del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, el Archivo General de la Nación de Perú, la Biblioteca Amazónica de Iquitos, la National Archive and Records Administration de Washington, D.C., y el Archivo Nacional de la Administración de Chile. Aunque fruto de una rigurosa investigación, la obra que hoy nos ocupa no está narrada en el clásico formato académico. Desde el título hasta la última página se sirve de la literatura, y no de cualquiera, de la obra completa de Gabriel García Márquez, a quien le rinde tributo, pues el Nobel siempre quiso escribir a 4 manos con Mario Vargas Llosa una versión del conflicto colombo-peruano llena de realismo mágico. Hoy en la historia detrás de los libros, la increíble y triste historia de la cándida Leticia y sus abuelos desarmados, el conflicto colombo-peruano por Leticia 1932-1933 del reconocido historiador Adolfo León Ateortúa Cruz y publicado recientemente por la Universidad Pedagógica Nacional y Ediciones Aurora. Bienvenidos. El profesor Adolfo León Ateortúa Cruz es historiador de la Universidad del Valle y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Es doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Adicionalmente, autor de más de 30 libros y de un centenar de ensayos y artículos sobre los conflictos socioeconómicos y la historia política contemporánea de Colombia y América Latina. Entre sus libros sobresalen La independencia jamás contada, publicado en 2019, y El movimiento estudiantil de los 60, cronología de una huelga, publicado en 2020. Ha sido columnista de El Tiempo, Razón Pública y El Espectador. Fue presidente del Consejo Nacional de Planeación de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y rector de la Universidad Pedagógica Nacional, a la cual continúa vinculado en condición de profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales. Uno de los grandes atractivos de este libro es que nos muestra las proximidades del género narrativo de la crónica literaria con el escrito histórico, pues ambos textos tienen como sustrato el tiempo y la descripción detallada de hechos, escenarios, personajes y atmósferas, acompañados de un sinnúmero de datos y citas textuales. Adicionalmente, en tanto narrativos, poseen una estructura clásica de introducción, clímax y desenlace que el profesor Ateortúa desarrolla magistralmente, dejando hablar profusamente a las fuentes primarias. Según lo explica, la paráfrasis le permitió la edificación de capítulos que viajan indistintamente por el tiempo, con saltos entre el pasado reciente y el más remoto, hasta caer incluso en pasajes que parecen repetirse.
Mientras el primer capítulo aborda las curiosas explicaciones que se le han dado al conflicto, el segundo explora la historia de Iquitos, ciudad peruana central en esta historia y para la creación de la famosa Casa Arana, productora de caucho y que cometió crímenes terribles contra la población indígena colombiana y peruana de la época. El tercer capítulo recupera los episodios más conocidos y singulares de la historia del conflicto binacional, mientras el cuarto se centra en la responsabilidad de los mandatarios colombianos y la corrupción ligada a la región amazónica. Finalmente, el quinto capítulo muestra la inverosímil y desternillante fábula del conflicto a partir de un análisis muy juicioso de archivos y bibliografía. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes de La increíble y triste historia de la cándida Leticia y sus abuelos desarmados. El conflicto colombo-peruano por Leticia, 1932-1933, de el historiador Adolfo Leónate Ortúa Cruz y publicado por la Universidad Pedagógica Nacional y Ediciones Aurora. Uno de los antecedentes del conflicto colombo-peruano fue el reconocimiento de la soberanía de Colombia sobre Leticia y el trapecio amazónico, que se firmó en un documento oficial en 1922, pero no obstante estuvo oculto hasta 1925, cuando Brasil lo ratificó. La tesis del profesor Ateo Ortúa es que la toma de Leticia no fue producto simple de la voluntad dolida y estereotipada de 2 o 3 hombres, de la venta fracasada de una hacienda, de un amor desventurado o del ocaso de la Casa Arana. Aunque ello pueda incidir, su argumento es que el descontento real se agitó cuando el Tratado Salomón-Lozano cobró vida con los hechos concretos y palpables para los pobladores de Iquitos y del oriente amazónico peruano. Esta tesis es el primer valor agregado de la obra, pues replantea las versiones más populares sobre el hecho. Aunque al inicio del año en que se dio el conflicto colombo-peruano, ambos países movilizaron tropas hacia el Amazonas para defender sus fronteras, no entraron en combate. No obstante, se avistaron, se reunieron e incluso se auxiliaron. Contrario a lo que se podría pensar, el profesor Ateo Ortúa demuestra con fuentes primarias, puestas en diálogo gracias a una hermosa narración literaria, que los enemigos reales de ambos bandos en ese momento del conflicto fueron la falta de provisiones, las enfermedades y el tedio. La guerra, aún sin iniciarse, empezó a producir muertes por errores en las contraseñas, ahogamientos, picaduras de animales, paludismo, fiebre negra, infecciones severas en los pies, diarrea con sangre y hasta enfermedades venéreas. No había ataúdes, a los muertos los clavaban en el lodazal, enterrados con uniforme o desnudos, a prisa y por temor al contagio cuando era por razones de enfermedad. Movilizados a prisa, sin las condiciones suficientes, las construcciones adecuadas en los sitios a los cuales llegaban, por ejemplo, y sin entrar en combate, la mayor preocupación de suboficiales y oficiales fue la inoperancia. Con el objetivo de rendirle tributo al Nobel de Literatura, el autor del libro que reseñamos hoy quiso que cada subtítulo recordara un libro de Gabriel García Márquez o alguno de sus textos periodísticos. Un patriarca de tamaño descomunal es el título del apartado en el que el profesor Ateo Ortúa aborda la figura de Rafael Reyes Prieto, presidente de Colombia entre 1904 y 1909, a quien muestra como uno de los primeros colombianos en navegar por el río Putumayo hasta el Amazonas. Para el autor, Reyes no fue un presidente cualquiera, con la intrascendencia histórica que caracterizó a muchos mandatarios en el siglo XIX en Colombia. Su vida estuvo signada por la adversidad y la aventura, la audacia y el coraje. Se forjó una empresa familiar como viajero y descubridor y fue militar antes que político. No obstante, su figura de gran hombre se vio enlodada por la corrupción de su gobierno en torno a Leticia y la Amazonia. El libro analiza a profundidad este tema y lo vincula con otros presidentes anteriores y posteriores a Reyes. La primera victoria de los soldados colombianos sobre los peruanos aparece con la invención de un héroe que permanece hasta nuestros días, afirma el autor. El soldado Cándido Leguízamo, a quien se le atribuye una valerosa acción, la de asumir el mando de las tropas de su unidad tras la muerte de su comandante y llevarlas a la victoria en la batalla de El Encanto, luego de haber sido mortalmente herido. Pues bien,
El profesor Ateortúa demuestra con un riguroso análisis de fuentes que en realidad Cándido fue herido el 29 de enero de 1933 en una escaramuza en otro lugar del Amazonas, antes de que Colombia abriera fuego en la batalla de El Encanto, así que realmente fue ajeno a cualquier acción de guerra contra las tropas peruanas cerca a Leticia. Finalmente, luego de 238 páginas de un riguroso análisis histórico en torno a una deliciosa crónica literaria, el profesor Ateortúa nos obsequia un epílogo en tono más académico en el que expone las principales conclusiones de su trabajo y explica, mediante encuestas realizadas entre 2010 y 2019 a los estudiantes de Leticia, Bogotá, Iquitos y Lima, que los habitantes de esa región poco conocen sobre lo sucedido entre 1932 y 1933. Para él, la disciplina histórica colombiana tiene una enorme tarea entre las generaciones actuales y futuras en lo que respecta al conocimiento del conflicto colombo-peruano. Ojalá este libro contribuya a ese reto. Esperamos que hayan disfrutado de la reseña de la increíble y triste historia de la cándida Leticia y sus abuelos desarmados, el conflicto colombo-peruano por Leticia 1932-1933 del historiador Adolfo León Ateortúa Cruz y publicado por la Universidad Pedagógica Nacional y Ediciones Aurora. En la cajita de descripción les dejamos el enlace de compra física y digital. Antes de finalizar, queremos recordarles que pueden visitar nuestras 79 reseñas en las listas de reproducción, historia de la vida cotidiana, historia de las mujeres, historia indiana o colonial, historia política siglos XX y XXI, memoria histórica, biblioteca Collect del Caribe, historia del delito y de la biblioteca del 19 al canal de YouTube. Los invitamos a seguir comentando en nuestros videoblogs para que en esta ocasión puedan obtener un ejemplar de la increíble y triste historia de la cándida Leticia y sus abuelos desarmados. Si llegan a los 20 comentarios, haremos la dinámica de entrega en Instagram el miércoles 17 de noviembre en @mapaloge. Recuerden indicarnos de qué ciudad nos escriben y su percepción del libro. Por favor, un solo comentario por suscriptor. Les cuento que el videoblog 78, La Gran Guerra de 1914 a 1918, de Europa a América, proyecciones y representaciones, infortunadamente no alcanzó los 20 comentarios, pero agradecemos su participación a Juan Herrera, Sebastián Bonilla, Camilo Bautista, Álvaro Alejandro Orozco, Julián Sánchez Gutiérrez, John Trujillo, Victoriano Lorenzo y Gustavo Polo. Como siempre, muy agradecidos con ustedes. Recuerden que los queremos mucho y que esperamos sus manitos arriba para saber que apoyan el trabajo que con tanto cariño realizamos cada semana para llevar la historiografía iberoamericana más allá de las estanterías. Los esperamos la próxima semana con una nueva reseña historiográfica de su interés. Masacres obreras y populares en América Latina durante el siglo XX, coordinado por Sergio Grestoso y Jorge Elías Caro y publicado por Ediciones Imago Mundi. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.